Y a esta hora de la mañana también establecemos contacto con Tatiana Rodríguez, quien está en las calles de Bogotá y nos tiene también importantes, Tatiana Gordillo, nos tiene importantes cifras, datos relacionados con las medidas adoptadas por la Secretaría de Salud aquí en Bogotá en torno a evitar la propagación del COVID-19. Tatiana. Juan Diego, televidentes, y para eso estamos con el secretario de Salud de Bogotá, porque también estamos hablando, secretario, de la indisciplina de los bogotanos en muchos casos que tengan que reforzar esas medidas para superar esta emergencia. Parte de esa indisciplina tiene que ver con el tapabocas que han encontrado ustedes. ¿Los bogotanos sí se lo están poniendo bien o no? Buenos días, Tatiana. La gran mayoría sí, por fortuna. Lo que encontramos en la ciudadanía de Bogotá es mucha voluntad, mucho interés en cumplir la norma, pero claro, siempre hay algunas excepciones. El tapabocas se debe utilizar siempre que estemos fuera de casa, siempre. En cualquier gestión laboral, en gestión de salud, cuando estemos haciendo una vuelta bancaria, etcétera, y se debe utilizar así como lo tenemos Tatiana y yo. O sea, que cubra completamente la nariz. Aquí se debe ajustar en la parte de arriba, normalmente hay una condición de metal para que permita el ajuste en la nariz y debe llegar hasta la parte de abajo del mentón. Un tapabocas que esté colgado en el cuello pues no sirve para nada, un tapabocas que descubra la nariz porque alguien se siente un poco asfixiado tampoco sirve. Lo que estamos tratando es de prevenir el aerosol que yo genero y la barrera del aerosol que usted genera. Esta es la manera correcta de utilizar el tapabocas e insistimos, se debe utilizar todos los días. Secretario, buenos días, lo saludo, Mónica Jaramillo desde el estudio. Quiero preguntarle de esta alerta naranja en nuevas localidades de Bogotá, en 5 nuevas localidades. ¿Qué implica? ¿Aislamiento total para la población de estas comunidades, de estas localidades, de estos barrios? Muy buenos días, Mónica. Gracias. En realidad lo que pretendemos es que el nivel de cuidado sea más alto. A ver, esa escala de colores que tenemos alrededor de las diferentes alertas, lo que quiere decir es el nivel de cuidado. Cuando tenemos en este momento la pregunta sobre cómo está Bogotá, toda Bogotá está en alerta amarilla. Que no se engañen las personas, la situación de la pandemia no ha bajado, la situación de la pandemia no pasó. Por el contrario, seguimos en una escala ascendente y con la llegada de personas al espacio laboral, con el reinicio de actividades productivas, pues vamos a tener más gente, vamos a tener más contagio. Por eso en algunos puntos particulares estamos haciendo acciones especiales. ¿Para qué hemos hecho durante 8 semanas tantas pruebas y para qué seguiremos haciendo miles y miles más? Para determinar en el mapa por dónde está moviéndose el virus y qué sitios tienen mayor nivel o de contagio o si se contagiaran las personas, mayor nivel de vulnerabilidad de complicaciones. Por eso llegamos a Kennedy. Por eso desde el fin de semana pasado estamos en varios cuadrantes, ya no llegamos a toda la localidad, Kennedy es una localidad enorme. Sí. No, llegamos a unos punticos específicos y hacemos un trabajo, primero pedagógico. Llegamos al espacio público y le decimos a las personas, si no tiene que estar en el espacio público, por favor no lo esté. Por favor conserve la estadía en casa de usted y su familia porque aquí hay mayor nivel de riesgo. Pero si está en el estado físico, en el estado público, en el espacio público, pues tenga todas las medidas de protección necesarias. Sí. También entramos a grandes unidades residenciales que hay en Kennedy y hacemos trabajo casa por casa. Hacemos incluso toma de muestras, no solo a los pacientes que están sintomáticos, sino a población que no lo está y que por estar en esta zona debe tener un mayor nivel de riesgo. Hacemos trabajo de concientización con la Policía Nacional y hacemos trabajo con integración social llevando ayudas humanitarias. Secretario, todas estas condiciones, dime Mónica. Sí, es que quiero interrumpirlo porque quisiera saber al menos el contexto en que se toma esta decisión de las alertas naranja en estas nuevas zonas de la ciudad. ¿Corresponden a los resultados de pruebas que ya tienen de principio de esta semana con la reactivación económica o corresponden a la semana anterior? Todavía estamos, Mónica, recogiendo información de la semana anterior. Nosotros tomamos decisiones todos los días. El mapa de nosotros se actualiza cada 24 horas. De modo que lo que era un problema la semana pasada puede que hoy no lo sea y aparezca otro problema esta semana. Por eso las noticias que dábamos en el día de ayer, en horas de la noche, decía que teníamos que llegar a otros cuadrantes, en otras zonas. No es solo Kennedy, en Kennedy tenemos muchos problemas,
Pero anoche compartíamos con ustedes, por ejemplo, que en materia de infectados por 100.000 habitantes la situación está más seria en Antonio Nariño que en Kennedy. Entonces hoy vamos a estar en Antonio Nariño, vamos a estar en Bravo Páez, pero vamos a estar aquí en Chapinero, vamos a estar en Britalia, en Suba, vamos a estar en Puente Aranda. Todos los días revisamos dónde es mayor el fenómeno y lo que nos hemos impuesto son acciones epidemiológicas en los territorios. Si el virus no se comporta igual en toda Bogotá, no podemos intervenir a toda Bogotá igual. Ya lo hicimos, con unos resultados muy buenos, pero en este momento la información con la que contamos nos obliga a tomar decisiones acotadas en el territorio y eso es lo que estamos haciendo desde la pasada semana. Secretario, le escuché a su subsecretaria de Salud decir que en algunas zonas de la ciudad está aumentando el uso de las UCI, llegando a un punto que puede ser preocupante. ¿En dónde y qué tipo de centros hospitalarios? Tiene usted la razón. No es lo mismo la ocupación de UCI tampoco en toda la ciudad. Hay que recordarle a la teleaudiencia que por fortuna Bogotá tiene una disposición de camas de cuidados intensivos amplia, que hemos crecido de las 300 que inicialmente teníamos para COVID, hay 700 para las otras patologías, pero de estas 300 iniciales para COVID ya vamos en 560. O sea, hemos subido 260 camas UCI en 2 meses, con el esfuerzo de clínicas y hospitales tanto del sector público como privado. Pero no se comporta igual en toda la ciudad. En la zona suroccidente, en Kennedy, en Fontibón, tenemos una oferta de UCI casi copada. En la zona sur es más alta que el resto de la ciudad, pero no tan fuerte como en suroccidente. En Centro Oriente y en la zona norte es menor. Por fortuna podemos movilizar los pacientes a través de toda la red hospitalaria pública y privada, pero es claro que en suroccidente en este momento tenemos mayor concentración de pacientes frente a la oferta de UCI. No es que haya más pacientes, es frente a la oferta, porque ha sido tradicional y ahí esta pandemia nos da una oportunidad de oro de mejorar la oferta de alta tecnología en el sur de la ciudad. Allá hay una condición de inequidad. Las camas de cuidados intensivos en el sur de Bogotá son mucho menos que las camas en el norte y por eso también estamos trabajando en ese sentido. Secretario, 4.685 casos reportados según el más reciente informe del Ministerio de Salud en Bogotá. Continúa siendo una cifra muy alta y Bogotá continúa siendo una de las ciudades más afectadas, pero son cifras, insisto en ello, de la semana anterior, antes de esa reapertura económica. No queremos ser alarmistas, pero como usted lo decía, no hay que bajar la guardia. Posibilidades de que la próxima semana, después de que esta reapertura ya empiece a arrojar resultados en estadísticas de contagios, sean muchísimos más los contagiados y haya que tomar otras medidas en otras localidades de Bogotá. Son todas, Mónica. Esta es una enfermedad que se transmite respiratoriamente. Si se transmite respiratoriamente, se transmite por el contacto que tenemos entre la ciudadanía. Si ahora tenemos más gente en la calle, vamos a tener más contagiados. Estamos tratando de disminuir ese riesgo. El uso del tapabocas, la distancia social, las higienes que se tienen que tener a la hora de toser, todo esto es importante, pero vamos a tener más pacientes. Las personas que se hayan eventualmente contagiado esta semana nos aparecen positivas la semana entrante o incluso después. Recuerden ustedes que hay un periodo asintomático en el que es muy difícil detectar a esta persona, que puede durar de 8 a 10 días. Probablemente vamos a tener más números, así lo ha dicho el Ministerio de Salud, y por eso el país todo se prepara para incrementar el número de UCIs de cara al mes de junio y de cara al mes de julio, que va a ser el pico de la pandemia en la ciudad de Bogotá. ¿Han tomado ustedes medidas drásticas en la central de abastos más importante de Colombia, Corabastos? 22 contagios. Allí se están concentrando muchas de estas medidas y uno se pregunta, ¿realmente sí están controlando la situación o sigue la indisciplina? Y ya no son 22, Juan, ya son 30. Por eso tuvimos que tomar medidas y plantear un protocolo fuerte para Corabastos. A nosotros nos asiste todo el respeto por lo que pasa en Corabastos. Sabemos la labor extraordinaria que se hace allí, con la distribución de alimentos, fijación de precios, etc. Pero no podemos desconocer los fenómenos epidemiológicos que estamos evidenciando con la toma de muestras. Si hay un incremento en el número de personas, si hay un incremento en el número de contaminados, pues tenemos que tomar medidas. Con la administración de Corabastos,
le dijimos claramente, estuvimos antenoche hasta medianoche allí trabajando con ellos y dijimos tenemos que tomar medidas más drásticas. Incluso lo estaban proponiendo ellos. Primero tenemos que disminuir la cantidad de gente que entra allá. Hemos trabajado con el 35%. La central de abastos mayorista es una mayorista, pero allá entran miles de personas todos los días a hacer su mercado. No se va a poder seguir prestando el servicio de menudeo. No va a poder llegar el pequeño comerciante a comprar allá. Se deben mantener las ventas y ojalá con domicilios a las distintas bodegas y a las grandes superficies. Nos dijo Corabastos, podemos lograr que el productor lleve directamente a las grandes superficies sin pasar por Corabastos. Bueno, pues hagámoslo. Vamos a tener que contar con servicios sanitarios y con un servicio de salud adentro. En Corabastos hay miles de coteros, personas que están cargando bultos todos los días, zorreros que van con estas carretillas llevando una cosa de una bodega a la otra. Estas personas tienen unas condiciones precarias, económicas, sociales y de salud. Y por ejemplo no tenían acceso a los baños, tenían que pagar por los baños. Hombre, lo que puede ser muy poco para una persona, 1.000 pesos por entrar a un baño, puede ser impagable para otra. Entonces servicios sanitarios gratuitos para todas las personas, testeo masivo y disminución de las personas en Corabastos para que Corabastos pueda seguir funcionando. Secretario, sabemos que todas estas medidas, porque así se ha aplicado desde el principio, son medidas que están buscando aplanar la curva, como normalmente lo decimos y lo conocemos. Usted nos dice que ese pico de curva podría darse en Bogotá entre junio y julio. Independiente de las medidas, ¿vamos a tener pico en estos meses? Independiente de las medidas, Mónica. O sea, la presentación de la enfermedad en todos los países del mundo hasta ahora ha seguido esa dinámica de una curva. Nosotros vamos en la parte de subida de esa curva. No hay ninguna razón para pensar que Colombia sea distinta, que Bogotá sea distinta. Puede que el día de mañana se digan, se equivocaron en las proyecciones, probablemente, y qué bueno que así fuera. Pero no hay razones objetivas hoy para pensar que Colombia va a ser distinta al resto del mundo. La curva va en ascenso y vamos a tener en un momento dado más pacientes críticos y mayor demanda de cuidados intensivos. Esa fecha no la conocemos con exactitud, nadie la conoce y todo lo que hacemos es para prolongar un poco el tiempo mientras llega esa fecha y prepararnos cada vez más. Pero sin lugar a duda vamos a tener un pico de la enfermedad y nuestros cálculos nos permiten suponer que va a ser entre finales de junio y el mes de julio. Y en esa proyección, secretario, ¿cómo vamos en la implementación de esos equipos sanitarios, en el acompañamiento y la creación de nuevas UCIs? ¿Nos va a dar los tiempos para que no tengamos un desborde del sistema de salud? Todos los días crecemos, Mónica. Ya decíamos que habíamos subido en 260 unidades de cuidados intensivos en 2 meses. El gobierno nacional ha hecho un esfuerzo extraordinario por conseguir el punto crítico para ampliar las UCI, que son los respiradores. El gobierno nacional nos confirmó que compró hasta 2.300, 2.600 respiradores y de ellos 1.200 vienen para Bogotá. Cuando le pregunto al ministerio cuándo me los entrega, me dicen con toda claridad, inmediatamente lleguen. Y esto no es una broma, es que el mercado de los respiradores en este momento, ustedes lo han registrado, está copado por compradores de todo el mundo. Entonces no se trata solamente de la voluntad o de haberlos pagado, que probablemente ya lo hicieron. Es que no hemos logrado que estos respiradores lleguen a Bogotá y por tanto estamos a la espera de los mismos. Pero todos los días abrimos unidades de cuidados intensivos. La Dirección Distrital de Salud hace esfuerzos económicos, lo hace la empresa privada que también nos está ayudando y estamos en espera de la gran compra del Ministerio de Salud. Secretario, ustedes adaptaron un pabellón de Corferias, el centro de ferias más importante y de exposiciones de la ciudad, para estar alertas en caso tal de que se requiera hospitalización y atención médica mucho más especializada. ¿Han tenido que usarlo? Sí, señor, ya empezamos el uso paulatino de estas camas que no son COVID, que son para otro tipo de patología, pero que nos permitirán que las camas de hospitalización general se vayan transformando en COVID. En la medida en que se nos congestione la red, vamos a utilizarlas todos los días más. Es el secretario de Salud del distrito, Alejandro Gómez, a quien agradecemos siempre su tiempo, sus explicaciones y los mensajes también que entregamos a la población. Secretario, muchas gracias, mucha suerte en esta labor. A ustedes muchísimas gracias y un buen día para todos.